Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien, Luis? Tardes. Hola, Gabriel, Buenas tardes, profe. Julio, Buenas tardes, profe. Marvin, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, perdonen por la clase pasada, pero fue fatal. Se me fue otra vez la internet justo al final. Bueno, por suerte habíamos terminado la clase. Yo subí los videos, pero bueno, ahí están los cortecitos, ¿verdad? Cualquier cosa, pues disculpen, a ver, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué pasó, se le fue a Alicia la señal. Em, Bueno, hoy vamos a seguir con el tema que estábamos terminando la clase anterior, que era el base común y compuerta común. Vamos a cerrar con un comentario, digamos, sobre el ejercicio anterior, que les iba a explicar yo, que quedé ahí fue donde quedamos cortados, ¿verdad? Y luego les vamos a ver, voy a quitar esta cosa que no me gusta, estorba. Vamos a ver el caso de un compuerta común. Vamos a hacer un ejercicio también de compuerta común, que le subí por ahí está subido ya el test digital, la respuesta. Y la idea sería luego pues pasar ya al otro tipo de amplificador y terminar entre hoy y el próximo miércoles ya el tema de amplificadores fundamentales, las tres topologías básicas. Así que bueno, vamos a compartir esto, acá está. Entonces este fue el ejercicio que hicimos la vez pasada. Bueno, ahí estuvimos explicando, ¿verdad?, el porqué de las resistencias y de los valores que utilizamos. Y calculamos lo de las capacitancias. Capaz que eso fue lo que quedó ahí más cortado. No sé cómo lo vieron, si tienen alguna duda al respecto, pero lo importante siempre es tener claro, ¿verdad?, contra quién estamos calculando las capacitancias. El libro lo explica bastante bien, ese ejercicio está muy claro en el libro, así que pueden ir ahí para, si quieren tocar ese tema otra vez. Igual al final de este es probable que hagamos otra serie de ejercicios, digamos, o en la tutoría van a tocar estos ejercicios de dar cálculo de las capacitancias de desacople que necesitamos. Bueno, finalmente para terminar, es importante, ¿verdad? Como visualizamos, capacitándonos un poquito más atrás, ¿no? No sé si estamos más adelante, ¿no? Que aquí el problema que podemos tener, ¿verdad?, en este tipo de configuración y de polarización, es que el valor de VRE que hay aquí, ¿ok?, puede ser muy grande, ¿verdad? Y esto pues afecta, recordemos, el modo común, ¿verdad? Porque esa tensión suma, ¿verdad? VB es igual a RE por IC más lo que yo necesite de V base emisor para entregar la corriente que yo necesite, ¿no? Y bueno, recordemos que V colector tiene que ser, ¿verdad?, mayor o a lo sumo igual que VB. Entonces esto establece, ¿verdad?, un límite en el mínimo V out que yo puedo tener. Porque si no, el transistor se me sale de operación, ¿verdad?, entra en la zona de saturación. Entonces, normalmente pueden buscar estas alternativas de polarización. Como vimos, lo que necesitamos en esta configuración es que RE sea mucho mayor que 1 sobre GM, para que la corriente que se escapa por esta dirección de pequeña señal sea menor que la otra, o sea, I1 sea mucho menor que I2. Bueno, yo podría sustituir esto entonces tal vez por un dispositivo distinto. Necesito un dispositivo que tenga una RO muy grande, pero que la caída de voltaje que hay entre sus terminales no sea dependiente de la corriente que pasa por él. ¿Cuál dispositivo podría ser ese? ¿Se les ocurre a ustedes? Repito la pregunta.
necesito un dispositivo que tenga una resistencia intrínseca muy alta, pero que la corriente, perdón, que la tensión que hay entre sus bornes sea independiente de la corriente que provee ese dispositivo. ¿Cómo se llama ese dispositivo? A ver. Un transistor. Un transistor conectado como qué? Como diodo. ¿Perdón? Como diodo. No, porque un diodo, la corriente en un diodo es una función de la tensión en sus bordes. Como amplificador. Mm, Más fácil, ustedes lo conocen desde ese dispositivo. Un capacitor. Un transistor conectado como corriente. Una Como... batería. Fuente corriente. Exacto, muy bien. Lo contrario de una batería. ¿Ok? Lo contrario de una batería, ¿verdad? Vean que una batería, la tensión es independiente, digamos, de la corriente que yo le saco, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, también una batería, en una fuente de corriente, yo, sin importar la tensión que yo tengo acá, la corriente se va a mantener la misma, ¿verdad? Entonces también tengo una independencia. Capaz que yo formulé mal la pregunta y ahora que lo estoy pensando, creo que me enredé y por eso ustedes dijeron una fuente de tensión alguna. Entonces me disculpo. Vean que en este caso, si yo tengo una fuente de corriente conectada en lugar de este RE, yo puedo tener la corriente fija acá y asegurarme de que esta tensión sea pequeña de alguna u otra manera. Como por ejemplo, sustituyendo esto por un transistor conectado como fuente de corriente. Vamos a ver si tengo por aquí un dibujito armado. Bueno, vamos a poner este mismo. Después vamos a ver un dibujo más bonito, ¿verdad? Si yo coloco en mi amplificador, perdón, base común, una fuente de corriente a la entrada, recuerden que este es VIN, ¿verdad? Hay que poner el capacitor, perdón. Desacople. Recordemos que tenemos que desacoplar el mundo en CC. Y aquí tengo mi amplificador, ese sería Q1, ¿verdad? Que sería el amplificador, la entrada al amplificador con un gate. Y aquí tengo otro VB, ¿verdad? Obviamente este sería el VB, digamos, 1 y este es VB 2. Yo tengo entonces ahora una corriente, puedo fijar la corriente en esta estructura, ¿verdad? Utilizando esta fuente de corriente, con la ventaja de que la impedancia que tengo acá en CA es una impedancia característica relativamente alta, ¿verdad? Es RO de este transistor. O sea, yo sé que la corriente de pequeña señal que se va a ir por ahí es pequeña porque este RO va a ser mucho mayor que 1 sobre GM1. Simplemente por las características de pequeña señal de mi circuito. Y por lo tanto I1, bueno, se va a cumplir que I1 va a ser mucho menor que la corriente que se va por el periodo, ¿verdad? Por I2. Están al revés los índices, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Disculpen ahí. Entonces, una manera de cambiar es, como les digo, es utilizar esta RE más bien cambiándola por un transistor conectado como fuente corriente, de manera que esta fuente corriente me asegura la IC que yo necesito, ¿verdad? Esta fuente de corriente me define la corriente de colector y me aseguro una impedancia característica alta, tal que esta I1 disminuye. Así que para todos los efectos, yo voy a ver dos circuitos, ¿verdad? En CC, vamos a hacerlo así rápidamente, voy a ver algo así. Entonces voy a ver mi transistor de amplificación con una fuente corriente conectada. Bueno, es lo que voy a ver. Entonces tengo asegurada mi IC, porque esta fuente corriente me define IC. Y en pequeña señal lo que voy a ver es prácticamente esto de acá, ¿verdad? Prácticamente voy a ver eso, ¿verdad? Porque casi toda la corriente se me va a ir para allá. Pues sí, voy a tener una corriente que se me va a ir por acá, pero si esta RO es muy grande, la corriente que se me va por ahí, ¿verdad? Va a ser muy pequeñita. Entonces es una manera de polarizar y la vamos a estudiar más adelante cuando veamos fuentes de corriente. Vamos a ver un ejemplo también en la siguiente topología de cómo la podemos utilizar eso. ¿Ok? Pero
En principio, entonces, esto es una manera alternativa de polarización que se puede usar para mejorar el desempeño de mi amplificador. Bueno, ¿qué pasa en un common gate, verdad? Si tenemos un common gate, recordemos, ¿verdad? Que ahí no vemos ningún efecto en VB, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, la ganancia en un amplificador con puerta común es directamente la fórmula intuitiva, ¿verdad? Recuerden que aquí no tenemos ningún efecto de repeat en el transistor MOSFET. Por lo tanto, la ganancia es directa, ¿verdad? Con respecto a la que vemos en un amplificador tradicional de JT, donde el efecto de repeat, pues lo vamos a notar, ¿no? ¿Qué sucede con respecto al RG del transistor? Bueno, con respecto al RG del transistor, recordemos, ya lo hemos dicho varias veces, por lo menos en bajas frecuencias, no tiene ningún impacto, ¿verdad?, en mi funcionamiento, porque esta corriente, sabemos, es igual a 0. Entonces yo sé que por lo menos en bajas frecuencias, en frecuencias intermedias, este amplificador no supo el efecto de la resistencia de base, ¿verdad?, que vemos en el amplificador emisor común. Entonces es una ventaja de la configuración common gate. Déjenme aumentar esto un poquito para que se vea más. ¿Okay? Esa es una ventaja. Y si pensamos en el ROUT, pues vean que vemos el mismo caso, que con el emisor común la resistencia salida en este amplificador es la misma que ya encontramos para el common source degenerado. Entonces, no hay nada nuevo, esto ya lo calculamos para la etapa anterior. Vean el efecto de la multiplicación de RS. Entonces, esta impedancia, digamos, característica superior, digamos, pues hace que en principio yo normalmente pueda considerar, ¿verdad?, que la impedancia vista hacia el gate tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, generalmente yo no utilizo. Ahora, recordemos un detalle también fundamental, de nuevo, que en esta configuración este transistor sufre efecto de cuerpo, porque fíjese que hay una tensión V source bulk. ¿Por qué? Porque recordemos que el bulk de ese transistor está pegado a tierra. Pues vean que hay un efecto, ¿verdad?, de cuerpo en el transistor. Sin embargo, como les dije en el caso anterior, en el emisor común degenerado, vamos a suponer que ese efecto es mínimo, lo vamos a despreciar. A nivel de este curso no nos vamos a meter con mucho detalle en eso. Y en todo caso, pues lo más común es que ese efecto se pueda luego ajustar mediante simulaciones con el modelo completo BSIM que utiliza SPICE. Ahora, es muy probable que esta resistencia empiece a afectar en alta frecuencia. Luego vamos a ver que el truco del capacitor nos va a ayudar, ¿okay?, también para eliminar el efecto en alta frecuencia de esta RG. Aquí tenemos algunos ejemplos de una etapa common gate. Tenemos el que mencionó alguno de ustedes, ¿verdad? Ahora, si ponemos a la entrada un transistor, digamos, como diodo conectado, bueno, voy a tener este efecto, ¿verdad? Por aquí viene la corriente de entrada en pequeña señal. Recordemos, ¿verdad?, los modelos de pequeña señal, ya no necesitamos utilizar el modelo completo. Yo sé que esta configuración completa, ¿verdad?, se traduce en una resistencia vista hacia tierra, ¿verdad?, 1 sobre GM2, que es esta que tengo acá. Y sé también que mirando hacia el source, el transistor, tengo una resistencia 1 sobre G1. Así que es fácil, digamos, ¿verdad?, encontrar la ganancia de este amplificador utilizando la regla que ya conocemos, ¿verdad? Y obtener la ganancia de salida, ¿verdad? Recordando, ¿verdad?, que en este caso, pues tenemos un divisor de voltaje, ¿verdad?, y que tenemos que aplicar la fórmula que desarrollamos anteriormente, pero que podríamos desarrollar aquí a pie, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacerlo para hacerlo rápido. Vx sobre Vin es igual a 1 sobre Gm2 por Rs más 1 sobre Gm2 y Vout
sobre Vx. Sabemos, ¿verdad?, que es GM1 RD, así que la ganancia de este amplificador es simplemente multiplicar esos dos términos. Es igual a 1 sobre GM2 RS más 1 sobre GM2. Todo eso multiplicando GM1 por RD. Ya que no estoy utilizando ni siquiera los modelos de pequeña señal, estoy ya utilizando lo que ya conozco. Y bueno, si ustedes hacen las operaciones algebraicas, ¿verdad? Este GM1 pasa a multiplicar aquí abajo, ¿verdad? Y van a obtener esta configuración de acá. Y luego, aquí tienen simplemente el efecto de R-out, ¿verdad? Ven cómo el R-out de este transistor es traducido por la expresión, ¿verdad?, que conocemos, aunque sabemos que esto es, generalmente se traduce en G1 sobre GM2, ¿verdad? Normalmente ese paralelo lo despreciamos. ¿Ok? Así que puedo calcular este R-out simplemente yéndome a la fórmula que ya conozco, ¿verdad?, de aquí arriba, y sustituyendo RS, ¿verdad?, y RO por cada uno de los valores determinados, ¿verdad? Mira que aquí, en este circuito RS y esta de acá me quedan en paralelo, ¿verdad?, que es lo que estoy viendo acá, ¿verdad? Esta sería la resistencia RS, ¿verdad?, esta de acá. De paralelo ahora, RS por RO por GM1 más R1, paralelo lo que yo sea que tenga aquí arriba, ¿verdad? Eso sería, esto de acá es R-out 1. Paralelo RD me daría la impedancia total. Recuerden, la idea es encontrar la R vista para arriba y la resistencia vista para abajo, y luego simplemente hacer el paralelo de ambas, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a... Aquí tenemos la etapa de polarización del common gate. Vean que es exactamente igual que la del common base. R1 y R2 proveen de la tensión necesaria de polarización VB. Y aquí tenemos de nuevo el famoso divisor de corriente que tenemos por acá, ¿verdad? Producto de R3. Y de nuevo, ¿verdad?, la sugerencia es que R3 sea una fuente de corriente para minimizar la corriente, en este caso I3, con respecto a la corriente I1, ¿verdad? I3 tiene que ser mucho menor que I1. Y aquí tenemos la ganancia, ¿verdad?, hasta el nodo X. ¿Ok? Esto de acá es V X V, ¿verdad? Que es un divisor de voltaje, ¿verdad? Bueno, mira aquí, por cierto, en este divisor ya estoy viendo un error, ¿verdad? Aquí tuve un error yo. ¿Qué me faltó acá en esta fórmula? Nadie me corrigió. ¿Qué está mal en esta expresión? ¿Cuál es la resistencia equivalente acá? Paralelo. El paralelo, ¿verdad? Muy bien. Me faltó 1 sobre GM1, ¿verdad? Aquí. Y aquí también, ¿verdad? En el divisor. ¿Todo lo vieron? Ahí me faltó ese divisor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto corrígelo acá, ¿verdad? Entonces, y es paralelo 1 sobre GM1. Y esto es paralelo 1 sobre GM1. Si desarrollan todo esto, van a tener esta expresión de acá. No lo vamos a hacer.
La pueden hacer si quieren. Ok. Entonces vamos a hacer este ejemplo que está en el libro, en el Wasabi. Es el ejemplo 7.14. Sin embargo, yo lo voy a resolver de una manera un poco distinta como lo resuelve el Wasabi. Así que ustedes pueden ver cualquiera de las dos. O sea, la solución que él tiene también no es que no sea válida, solo que me parece que él se brinca una restricción. Este es el ejemplo 7.14. Yo no la puse acá, pero luego viendo el enunciado del problema, me saltó esa duda. Porque capaz que yo soy el que estoy mal, entonces 7.11, no, 7.14. Estoy bien, vamos a ver. Bear with me, ya voy. No estoy mal. En el problema 7.14 tenemos estas especificaciones, pero además él establece una especificación que dice que 1 sobre Gm1 es igual a 50 ohmios. Pone esta especificación en el enunciado, pero luego no la usa. Entonces, no sé, lo que sucede es que recuerden que un amplificador emisor, base común o common gate, una de las características que a mí más me interesa es que la impedancia de entrada sea baja. Entonces es muy normal que esto sea una restricción. No sé por qué él la pasa por alto, ya que es una especificación típica de amplificadores common gate o base común, con puerta común o base común. Así que yo lo voy a resolver considerando esto de acá. En el libro él la resuelve pasando eso por alto. No lo resuelve, o sea, no aplica esa restricción. Bueno, yo no sé si lo hizo él o lo hizo un estudiante, no sé, es muy probable que se lo haya hecho un asistente y él no lo revisó, o capaz que lo hizo él y se le fue también, ¿verdad? El mambo. Pero no importa, es la única diferencia que hay entre la solución que yo les voy a poner acá y la que está en el libro es que yo sí voy a considerar esto. ¿Okay? Es la única diferencia. Por aquello, si los números no les da, ¿verdad? Si lo contrastan con lo que está en el libro, con lo que yo voy a hacer, sepan de dónde viene la diferencia. Entonces, voy a crear acá una página en blanco y vamos a revisar las restricciones que tenemos. Me están diciendo que RS, que yo no sé por qué aquí dice RS y en el dibujo dice RG, ¿verdad? Está mal el dibujo acá, esto es RS. RS. ¿Ok? RS es igual a 0, así que eso lo hace más fácil. R3 ya me la dan, es 500, lo cual es medio obvio por esta restricción, ¿verdad? Fíjense que, recuerden, la idea es que la corriente que va por R3, ¿verdad? I3, sea mucho mayor que I1, ¿verdad? Entonces, si yo deseo que I3 sea mucho mayor que I1, lo que estoy diciendo es que R3 tiene que ser mucho mayor que 1 sobre Gm. Pues recuerden que la impedancia que yo miro para arriba, acá, mirando hacia el source del transistor, es 1 sobre Gm. Entonces, aplicando la regla de 10, lo que estoy diciendo es que R3 tiene que ser aproximadamente 10 veces 1 sobre Gm1. Y si me están dando esta restricción, entonces RS tiene que ser igual a 500. Entonces esta restricción es justificable, ¿verdad? Porque lo que se está haciendo es aplicando este criterio de acá, ¿verdad? Entonces de ahí viene ese valor de 500. No lo explica en el libro, pero bueno, podemos derivarlo de que ya sabemos. Me dicen que esto está mal, esto es VTH es 0.5, tengo que corregirlo. Además con 5 voltios no funcionaría el transistor, ¿verdad? Esa es la diapositiva 35. 35, corregir VTH. Añadir 1 sobre Gm, que no lo puse tampoco. Y el resto queda igual. Esto es mucha potencia, lo vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? 2 miliwatts es mucho para un circuito con un solo transistor, pero aquí lo que
puede necesitar o requerir esa corriente tan grande es el hecho que tengamos una impedancia característica tan baja la entrada, ¿no? Entonces, pues, de ahí vamos a ver que de ahí viene este problema. Bueno, entonces tenemos ya bastantes restricciones. Sabemos entonces que la potencia, digamos, total máxima que yo puedo consumir es igual a 2 miliwatts. Que va a ser igual a la alimentación por la corriente total que tenga que entregar la fuente. Bueno, si despejamos conociendo VDD, ¿verdad? Sería 1.8 voltios por IDD. Lo que me está diciendo es que la corriente total que tiene que entregar la fuente es igual a 1, si yo despejo esto, ¿verdad? Miliamperios. Bueno, yo sé que voy a generar necesito una corriente que va por acá. Y R1, inevitablemente, para generar la polarización aquí de VB. Entonces, yo voy a tomar la siguiente determinación. IDD va a ser igual IDD a ID. Pero eso no es ninguna determinación, eso es una ley de Kirchhoff, ¿no? Lo que voy a suponer es que esta corriente es mucho más pequeña que ID. Como esto es un transistor MOS, yo sé que esta corriente acá en CC es 0. Entonces yo sé que arbitrariamente este IRU puede ser bien bajo. ¿Ok? No lo hago muy bajo porque si no termino con resistencias gigantescas. Pero puedo suponer, por ejemplo, un valor aproximado. Voy a suponer que IR1 entonces es igual a 10 microamperios. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ID igual a IDD menos IR1 es aproximadamente 1,1 miliamperios. Esta va a ser la corriente que yo voy a tener corriendo por esta rama. ¿Está bien? Bueno. Profe, ese IR1 nosotros lo asumimos, o sea, podemos poner cualquier... Sí. Ustedes lo suponen. Vean que la ventaja del MOSFET, a diferencia del BJT, es que ustedes no tienen que asegurar, ¿verdad?, una corriente de base. Entonces tienen más libertad para suponer eso, ¿no? Eso lo único que les va a definir a ustedes es el tamaño de estas resistencias. Bueno, ustedes quieren que sean grandes. No, está bien. Porque recuerden que la ventaja que tiene el MOSFET también es que cuando ustedes hacen este paralelo, ¿verdad?, y les queda, en CA les va a quedar algo así, ¿verdad? Les va a quedar esto así. Pero ustedes saben que este RG, ¿verdad?, que es igual al paralelo R1, R2, no juegan las ecuaciones de ganancia, ¿verdad? Entonces, como no juegan las ecuaciones de ganancia, puede ser arbitrariamente grande, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, por eso utilizamos una corriente tan pequeña, ya que estoy agarrando un 1%, ¿verdad? La corriente, ni siquiera un 10%. Estoy agarrando el 1% de la corriente, se me va a ir en IR1. Bueno, recuerden la regla, ¿verdad?, que no la especifica, no está en el libro, pero es una regla de diseño que es normalmente la que uno usa cuando está, digamos, trabajando en diseño analógico. Una regla, digamos, es que el VDSAT de mi transistor tiene que ser aproximadamente un 5% del VDD. Entonces, una regla de dedo que se usa mucho en el diseño, es un punto de partida y funciona bastante bien. De hecho, la hemos probado en varios chips que hemos fabricado. Bueno, está recomendando libros como el Baker, ¿verdad? Los diseñadores profesionales generalmente parten de esto en el diseño post. Entonces, bueno, en este caso, sabemos que VDD es 1.8, así que esto me da 90 milivoltios. Nosotros lo vamos a redondear para que sea más bonito el cálculo, lo vamos a llevar a 100 milivoltios, ¿está bien? Yo voy a definir que el VDSAT de mi transistor es igual a 100 milivoltios.
Eso, vean que me define el VGS, ¿verdad? Porque recuerden que V de SAT, digamos, es VGS en el punto de operación menos VT. Por lo tanto, VGS, VTH va a ser igual, perdonen, VGS va a ser igual a V de SAT. A veces yo me vuelo el otro S porque me da pereza andarlo escribiendo, S SAT. Entonces, pues ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? Entonces, V de S SAT. A veces se le dice V overdrive, si quieren, digamos, alguna vez lo ven en otros libros, también se le dice V overdrive, es lo mismo. Más VTH. En este caso, aquí tenemos 100 milivoltios, aquí tenemos 0.5. El VGS entonces es igual a 0.6 voltios, que es un valor razonable, tomando en cuenta que el transistor puede trabajar hasta 1.8, es un valor aceptable. ¿Okay? Vamos a ver si funciona. Aquí es donde está la leve diferencia con lo que está con el Wasabi. ¿Okay? Si ustedes lo resuelven como el Wasabi, tranquilo, yo se los pongo bueno. ¿Okay? Si yo les pongo este problema en el examen, bueno, parecido, lo resuelven como lo resuelven el Wasabi, no se preocupen. ¿Está bien? Está bueno. Yo nada más lo estoy solucionando como yo lo haría. ¿Okay? Para dejar esa advertencia, grábenla ahí, queda grabado en el video. Ténganla ahí guardada por aquello. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Yo voy a suponer que yo sé que I de verdad es esto que tengo acá, ¿verdad? ¿Cuánto es VRE? ¿Qué necesidad? VRE es igual a I de por RE. Puesto que ya yo sé cuánto es RE, tiene que ser 500 milivolts, 500 ohmios, perdón, y D es 1,1 miliamperios. VRE es por lo tanto 550 milivoltios. Ahora, yo tengo un conflicto. Vean qué es lo que Rosabino hace. A mí me están diciendo que 1 sobre GM es igual a 50 ohmios. Yo sé del formulario, ustedes tienen el formulario, que GM es igual a 2 I de BGS menos DT. ¿Ok? Entonces, esto ya lo tenemos, BTH, ¿verdad? Esto ya lo tenemos, es 0.6. Pero tengo ID y tengo la transconductancia dada. Entonces, aquí tengo una discrepancia con mi criterio inicial de diseño, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo me puedo aprovechar de esto para mejorar el diseño, por lo menos un poco. Como yo sé que esto vale 1 sobre 50, 1 sobre GM es igual a 1 sobre 50. Eso tiene que ser igual a 2 por 1,1 miliamperio sobre VGS. Esto es miliamperio, perdón. Menos 0.5. Yo puedo despejar un segundo VGS. Digamos que este es VGS y este va a ser VGS prima. Me dice que esta fórmula me dice que para tener la transconductancia que yo quiero, VGS prima tiene que ser 0.71 voltios. Entonces tengo una especie de conflicto, ¿verdad? Mi recomendación es, bueno, usemos un 5%. ¿Por qué? Porque eso me asegura mayor excursión. Recuerden que entre más pequeño es la tensión de overdrive del transistor, más excursión de señal puedo tener en la salida del amplificador. Esa es una regla, digamos, de dedo también. Entonces, yo tengo que escoger entre estos dos valores. Bueno, yo voy a escoger este de acá. Voy a escoger este, ¿por qué? Porque en realidad yo sé que si escojo este, puedo disminuir ID. O sea, si yo más bien lo hago al revés y digo que GM
es igual, perdón, bueno, GM ya sabemos cuánto es, que GM igual a 1 sobre 50 es igual a 2 ID por BGS, que en este caso voy a usar 0.6 voltios, ¿ok? Menos 0.5. O sea, vean que esto me da el V, ¿verdad? Que yo definí de 100 milivoltios, ¿no? Esto significa que ID es 1 miliamperio. Ya no hay mucho que hacerlo, ¿verdad? Vean que me estoy ahorrando 100 microamperios. Entonces, bueno, me conviene porque me estoy ahorrando potencia y eso siempre es lo que uno anda buscando, ¿verdad? Que también ser responsables con el ambiente. Así que yo me voy a quedar con esta corriente. Voy a disminuir la corriente que estoy usando de 1,1 miliamperio, la voy a bajar a 1 miliamperio, siempre cumpliendo esta regla. Y utilizando entonces este VGS. Entonces estoy bien, estoy cumpliendo con lo que me exigieron, tener un 1 sobre GM de 50 ohmios. Tengo un valor de V overdrive relativamente bajo y ID lo disminuí y cumplo. Entonces me voy a quedar con eso. Como les digo, pueden usar el otro método, el Razavi. Lo que pasa es que el Razavi, si ustedes se dan cuenta, no respeta el valor de GM. A él le queda 1 sobre 134 ohmios. Bueno, no sé. Allá. Okay. Entonces, bueno, ya lo respeté. Bueno, entonces yo cambié. Por cierto, está subido, porque si lo quieren revisar, está pasado al limpio para que no sufran con mi letra, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta averiguar el tamaño del transistor. Me falta ya averiguar RD. ¿Ok? Bueno, me están diciendo que la ganancia tiene que ser igual a 5, que es igual a GM por RD. Puesto que ya yo conozco GM, igual a 1 sobre 50. Y aquí puedo despejar entonces que RD es igual 5 por 5, 25, 250 ohms. ¿Estamos? Ahora lo que me falta es encontrar W sobre L. Lo podemos sacar de varias ecuaciones. Lo podemos sacar de la ecuación de ID igual a K' 2 W sobre L BGS menos BT. Lo podemos sacar de la ecuación GM igual a K' W sobre L. Aquí me falta un cuadrado, perdón. BGS menos BTH. O lo podemos sacar de la expresión GM igual raíz de 2K' W sobre L B y D. Cualquiera de esas tres fórmulas se puede usar para encontrar W sobre L. Usen la que quieran. Yo voy a usar esta. Bueno, de hecho usé las dos. En el problema está resuelto con estas dos. No resolví con esta arriba porque ya me dio pereza, pero les tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí ya está. Voy a usar esta de acá. Entonces voy a usar esta. Esta no. En el que está subido en el Tech Digital, creo que no lo subí. Sí lo subí. No lo subí, ahora que me acuerdo. Ahora se lo subo. No, sí lo subí, perdón. Ya es la edad, me está afectando. Okay, entonces, ya está subido las dos respuestas. Entonces, GM es 1 sobre 50. Es igual a K', que nos dijeron, dice el enunciado, es 100 microamperios voltio cuadrado, W sobre L, por BGS menos BT, que ya sabemos que esto es V overdrive, ¿no? Entonces aquí tenemos por 100 milivoltios, porque así lo definimos. Ustedes despejan esto, dicen que W sobre L es igual a 2000. Es un tamaño grande, significa que el ancho del transistor es 2000 veces más ancho que largo. Se puede hacer, pero es poco práctico. Pero bueno, esto es simplemente producto de esta restricción
que dice que 1 sobre GM es 50 ohmios, y del hecho de que solo puedo gastar 1 miliamperio. Si yo quisiera, o 1.1, si yo quisiera que esto fuera más grande, o más pequeño, mejor dicho, solo tengo dos opciones. O altero GM, pero normalmente, como les digo, uno busca que el operacional, perdón, que el amplificador common gate o base común tenga una impedancia de entrada característica dada, que es baja. Así que eso realmente no lo tocamos, aunque Razavi lo toca en el problema, pero bueno, no sé por qué. O aumentamos ID. Bueno, como el problema no nos pide que vayamos más allá, lo dejamos ahí, ¿verdad? O sea, no vamos a ir más allá y vamos a tratar de solucionar este problema de que este transistor es relativamente grande. Habría que bajarlo por lo menos un orden de magnitud. Llevarlo a 500, 250 ya sería razonable. La única manera razonable de lograr eso es aumentar la corriente, debido a la baja impedancia de entrada que queremos. Bueno, lo segundo que me queda es verificar que el transistor está ¿a dónde? ¿En qué zona? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito verificar para que este amplificador realmente funcione? Aparte de, bueno, me falta calcular esto, ¿verdad? R1 y R2, pero eso ustedes ya saben hacerlo, así que yo ni siquiera lo hice. Aparte de calcular R1 y R2, que ya ustedes saben cómo hacerlo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. ¿Qué otra cosa me falta? Fundamental. La ganancia. La ganancia ya la agarramos aquí, ¿verdad? Se va a cumplir, ¿verdad? Pero muy bien, basándome en esa pregunta, ¿cómo sé yo que este amplificador tiene ganancia? ¿En qué zona de operación tiene que estar el transistor? Saturación. Muy bien, ¿quién fue el que habló? David. Sí. Bueno, David, le doy un punto. Al examen final tiene un punto. Exacto, recuerden, siempre que hacemos un diseño, es necesario verificar que el transistor está en saturación en el caso del MOSFET o en la zona activa en caso del BJT. Ese paso es obligatorio. Si no hacen eso, no están seguros de si el circuito va a funcionar. Entonces, ustedes tienen que verificar, fundamentalmente, recuerden la regla, ¿verdad? La tensión V gate drain tiene que ser menor que la tensión de umbral del transistor. Esa es la regla de chequeo de saturación, ¿verdad? Recuerden que esta es una evolución de la famosa VDSAT, ¿verdad? Mayor o igual que VGS menos VTH. Son versiones alternativas, digamos, de ambas fórmulas. Normalmente esta es más fácil de, digamos, de verificar. La otra lleva un poquito más de trabajo. Entonces, ¿cuánto es VGate? Bueno, VGate ya sabemos que es, o sea, ustedes lo que tienen que verificar entonces es que VGate menos VDrain sea menor que 0.5. ¿Cuánto es VGate? VGate es igual a VGS del transistor más lo que cae en VR3. ¿No es cierto? Vean que aquí está el gate del transistor. Aquí tienen una caída VR3. Y aquí tienen VGS. Entonces va a ser una LVK, ¿verdad? Para allá. Entonces, VGS menos más VR3 es VGate menos VDrain. ¿Cuánto es VDrain? Lo podemos sacar por la corriente que va bajando por ahí, ¿verdad? Si esto es VCC, yo sé que VDrain va a ser igual a VCC menos ID por RD, ¿no es cierto? Eso lo vimos ya cuando hicimos el emisor común o el common source. Y eso tiene que ser menor que 0.5 voltios. Bueno, VGS ya sabemos que es 0.6
más URS, que ya sabemos que es punto 550, menos BCC, 1,8 voltios, menos 1 miliamperio por 520 ohmios. Esto es menor que 0.5. Y si hacen el cálculo numérico, esto da menos 0.4. Menos 0.4 voltios es, sí, cumple, es menor que 0.5 voltios. Entonces, si el transistor está en la zona de saturación. Vean que tengo bastante margen. Eso significa que si fuera necesario aumentar ID, ¿verdad? Es muy probable que entonces este nodo va a bajar, ¿verdad? Porque va a haber más corriente, más caída de tensión en RD. Si tengo bastante margen todavía, ¿verdad? Para aumentar ID y tratar de disminuir el tamaño de ese transistor. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Que no nos pidieron restricción del amplificador en términos de el tamaño del transistor, así que nos podemos quedar ahí. Muy bien, como les digo, esto está subido ya ahí para que ustedes lo revisen. También subí el problema 715, yo no lo voy a dar aquí porque es un desarrollo algebraico, pero ahí está subida la solución, aunque el libro también está solucionado. Yo lo solucioné, pero no lo llevé hasta el final porque, de nuevo, ¿verdad? En la solución que hace Razavi no está contemplando uno sobre la transconductancia. Y entonces lo que vamos a hacer es parar ahora unos 10 minutos, un poquito más, ya que estamos con tiempo. Vamos a parar unos 10 minutos y vamos a seguir con el siguiente tema ya, que sería seguidores de tensión, que vamos a inaugurar el tercer ya tipo de amplificador básico que vamos a desarrollar. Bueno, aquí tengo anotado a David para pasar la nota de una vez que no se me olvide. Hoy es 19 de marzo. Y nos vemos en 10 minutos, a las 3 de la tarde, digamos, para darnos, sí, 2 de la tarde, perdón, a las 2 de la tarde para darnos un ratito más. ¿Ok? Nos vemos.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a compartir otra vez esto, que no sé por qué lo... Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver entonces ahora la última topología fundamental, las tres que tenemos. Ya tenemos señal entrando por la base o por el gate y saliendo por el colector o el drenador. Y tenemos señal entrando por el emisor o la fuente y saliendo por el colector o el drenador, dependiendo de si es transistor BJT o MOSFET. Nos queda solo una posible combinación, recuerden, es que entremos ahora por la base o por el gate del transistor, pero salgamos por el emisor o por el source, la fuente del transistor MOSFET. Recuerden, ¿verdad? Que lo que vimos hasta ahora es que, bueno, tenemos un amplificador que tiene muy buena ganancia, aunque hay una inversión de fase, que es el common source o el emisor común. Tiene una muy buena impedancia de entrada, es muy alta, pero la impedancia de salida está directamente relacionada con la ganancia y es muy alta. Tenemos también una contraparte, que es el amplificador de base común o con puerta común, donde la impedancia de entrada es baja, que técnicamente no es algo que queremos, excepto en ciertas aplicaciones muy específicas. ¿Okay? Tenemos una buena ganancia, pero la impedancia de salida sigue siendo relativamente grande. Entonces, bueno, ¿existirá algún amplificador que nos dé lo que andamos buscando en términos de voltaje? Un amplificador que me dé una impedancia de salida bien baja. Bueno, para eso existe lo que se conoce como el seguidor de tensión. El seguidor de tensión, como les digo, ¿verdad? Ve la entrada del sistema, de la señal aplicada a la base o a la compuerta del transistor y la salida es censada en el emisor o en el source, la fuente del transistor. Intuitivamente, este amplificador parece, digamos, responder a lo que esperaríamos, ¿verdad? Sabemos que mirando hacia la base en el transistor BJT vamos a ver una impedancia igual a RP más beta más 1 RE, porque ya la derivamos, ¿verdad? Para el emisor común degenerado. Y sabemos que para el MOSFET esta impedancia de entrada es infinita. Y también sabemos que mirando hacia el emisor del transistor, la impedancia de entrada es pequeña, es 1 sobre GM. Parece que este es un amplificador entonces que me da lo que andaba buscando en términos de impedancias ideales o las mejores impedancias posibles para un amplificador de voltaje. Una impedancia de entrada grande, alta, y una impedancia de salida baja. Pero ¿qué pasa con respecto a la ganancia? Bueno, vamos a analizar el seguidor de emisor desde el punto de vista, bueno, desde el emisor, así que desde el punto de vista del BJT. En algunos libros a estas configuraciones se les llama colector común o drenaje común. Es lo mismo, ¿ok? Lo que tenemos es que tanto el colector como el drenador de los transistores están conectados a una tensión en modo común. Sin embargo, por sus aplicaciones más típicas, se heredó el nombre de seguidor, seguidores, followers, y es como que el que más se ha utilizado, digamos, históricamente en su nombre. Pensemos en lo siguiente. Yo tengo un transistor que está conectado de esta manera. Supongamos que está polarizado. Okay, no me voy a preocupar de que el transistor esté en la zona de operación por ahora. Okay, como hemos venido haciendo. ¿Qué característica fundamental podemos notar acá? Bueno, lo primero, vean que Vin, o mejor dicho, el colector del transistor siempre está pegado a VCC. ¿Eso qué quiere decir? Que Vin puede siempre, de hecho, mientras sea menor que VCC, entonces aquí podemos calificar esto, mientras Vin sea menor que VCC, Q1 está en la zona activa. Y eso es bueno, porque significa que por lo menos para este tipo de configuración yo no tengo que andarme preocupando de hacer lo que hicimos en el problema anterior al final, de verificar que el transistor está en la zona activa o en el caso de un MOSFET en la zona de saturación.
Eso está bueno, ¿no? Esa es una particularidad importante de este amplificador. Siempre va a funcionar ese transistor en la zona adecuada. Bueno, si es así, si este transistor siempre está en la zona adecuada, recuerden que la única restricción es esta, ¿verdad? Para el BJT, para el MOSFET es levemente distinta, pero de hecho en realidad recuerden que para el MOSFET la diferencia tiene que ser menor que VTH, o sea, vamos a ver que de hecho para el MOSFET el gate puede estar un VTH encima de VDD, lo cual todavía es mejor. Si estamos en la zona de operación activa de ese transistor, pensemos qué pasa. Supongamos que hay una V base emisor, ¿ok? 1 aplicada. Vean que si yo hago una LVK en esta dirección, ¿ok? Yo digo que menos VIN más V base emisor 1 más V out, pongámosle términos 1, digamos, para hacer el primer caso, es igual a 0. Ahora estoy haciendo la LVK en esta dirección, ¿no? Recordemos que la polaridad de V out está definida de esta manera. De aquí, entonces, yo puedo decir que VIN1 es igual a VOUT 1 más V base emisor 1. O si lo quieren ver de otra manera, VOUT 1 es igual a VIN 1 menos V base emisor 1. Fíjense que entonces VOUT siempre va debajo de VIN una tensión de emisor. ¿Ok? Hay un cambio de nivel en CC. ¿Qué sucede si V base emisor aumenta? Bueno, si V base emisor aumenta, yo voy a tener un cambio delta V out 1. ¿Por qué? Porque, bueno, pero mejor dicho, si VB in aumenta, okay, eso es lo que estoy haciendo bien, mal. Si V in aumenta, que este es el caso que tenemos acá, entonces V base emisor aumenta. O sea, se transforma en un V base emisor 2, que es este que tenemos acá. Si V base emisor 2 aumenta, ¿verdad? Entonces la corriente de colector del transistor aumenta. Y si la corriente del colector aumenta, entonces Vout tiene que aumentar. ¿Cuánto? Un delta Vout 1. Ello pues que es lógico, ¿verdad? Si esta tensión base emisor aumenta, tengo un aumento en la corriente de colector que va por el transistor y por lo tanto la caída de tensión en esta resistencia va a aumentar. Va más corriente por la misma resistencia y la caída de voltaje. Las diferencias, ¿verdad? Siempre están dadas por este valor VB. La diferencia entre Vout y VB1. Ahora, ¿puede delta Vout crecer más, digamos, que delta Vin? ¿Ok? Es una buena pregunta. Supongamos que tenemos esta relación V base emisor 1, ¿ok? Y pasamos de ahí a un Vin 2 y todo esto de acá lo puedo llamar Vout 2. Si yo supongo que Vout 2 es mayor que Vin 2, ¿ok? Bueno, mejor dicho, si yo supongo que el cambio en Vout 2 es mayor que el cambio en Vin 2, porque estamos hablando de cambio, ¿verdad? Eso quiere decir que yo estoy suponiendo que este término de acá es mayor que este. ¿Qué pasa con VB2 si este término delta Vout 1 es mayor que delta Vin 1? ¿Qué pasa con VB2? ¿Se hace más grande o más pequeño que lo que había antes? Que VB1. ¿Sí? ¿Qué pasa con VB2? ¿Ah? ¿Perdón? Es más pequeño, ¿no? Es más pequeño, ¿verdad? Porque estoy haciendo que este delta Vout sea más grande que la base de este, mientras que este es más pequeño, ¿verdad? Entonces hay una contracción en VB2. Pero si VB2 es más grande, más pequeño, entonces la corriente de colector tiene que bajar, ¿verdad? Entonces si la corriente de colector tiene que bajar, entonces
Vout 2 o Vout, tendría que bajar, ¿verdad? Lo cual es una contradicción con lo que acabamos de hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que desde una manera lógica, que es una manera a veces de probar cómo funciona un circuito, utilizando un poquito la lógica, los procesamientos lógicos, ¿verdad? De reflexión, es una manera de decir que la ganancia, digamos, de este circuito nunca puede ser mayor que 1. O sea, delta Vout nunca puede crecer más que delta Vin. O sea, significa que este circuito no tiene ganancia. Entonces, bueno, ¿lo podemos probar? Sí, lo podemos probar algebraicamente, ya no por medio de un proceso de razonamiento lógico. Aquí tenemos la prueba utilizando un modelo aproximado intuitivo, ¿verdad? Bueno, la Rout de ese transistor, ¿verdad? Sería la Rout vista en esta dirección. Es igual a la resistencia que se ve para arriba, R1, en paralelo con la resistencia que se ve para abajo, R2. Sería esto de acá, ¿verdad? Sería R1 y esto sería R2. Tenemos un paralelo, ¿verdad? Luego, ¿cuánto vale Vin? Vin, fíjese que si yo lo veo en pequeña señal, es esto de acá, ¿verdad? Es V base emisor 1 más lo que caiga en VRE. Pero VRE es igual a Vout, pero están en paralelo. Vout y VRE son la misma tensión. Entonces yo la puedo sustituir por esto de acá, ¿verdad? Esto sería VI. Si lo simplifico, ¿verdad? Recuerden la regla fundamental, la corriente de colector, ¿verdad? La pequeña fuente de corriente que tenemos siempre en el modelo pequeña señal es igual a GM por V base emisor o VP. Es lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo llaman como quieran. En este curso lo llamamos VP cuando tenemos dibujado el modelo pequeña señal, ¿verdad? Si no lo tenemos dibujado, podemos usar este acrónimo V base emisor en minúscula, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces tengo esta relación, ¿verdad? Entonces, IC sobre GM1 es igual a V base emisor 1. Entonces sustituyo este término acá, ¿verdad? Y VRE es claro que es la corriente de colector que va por ahí, ¿verdad? Y C por RE. Tengo esta relación para Wayne. Y luego Vout, aquí va a ser igual. Bueno, aquí lo tengo de una vez, ¿verdad? Vout es IC por RE. Por lo tanto, si yo defino la ganancia como Vout sobre VI, esto va a ser igual a simplemente hacer la relación entre estos dos términos. Fíjese que todos comparten IC. Así que lo que me queda es esta expresión de acá. RE entre 1 sobre GM, 1 más RE, y esto siempre va a ser mayor que 1, a no ser que la transconductancia del transistor fuera negativa, lo cual no puede desde el punto de vista físico. ¿Ok? Entonces, por eso es que la ganancia, ¿verdad? El amplificador siempre es menor. Vean que entonces existe una fórmula intuitiva también, igual que existía para el emisor común y para el base común. La fórmula intuitiva rápida, sacar la ganancia en una etapa seguidor de emisor, o sea, en aquella en que entramos por la base y salimos por el emisor, es la resistencia que haya en el emisor o la fuente, si es un MOSFET, dividido entre la resistencia que hay en el emisor o la fuente, más la resistencia mirando hacia el emisor o la fuente. ¿Ok? Entonces, este término de acá es el que hace que la ganancia siempre sea menor que 1. Entonces, un amplificador que tiene una muy buena impedancia de entrada, es muy alta, una muy buena impedancia de salida, es muy baja, son las esta de acá, pero no tiene ganancia. O sea, no, ninguno de los tres amplificadores nos da las tres cosas que queremos. Ya ahorita lo vamos a resolver con un ejemplito. Para que... Noten que intuitivamente lo que hemos descubierto es que el seguidor actúa como un divisor de tensión, ¿verdad? Fíjense que si ustedes ven esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula en realidad es otra manera de decir que Vout es igual a Win por RE sobre 1 sobre GM
más RE, ¿verdad? O sea, es el amplificador seguidor de emisor, y de hecho es lo mismo en el seguidor de fuente, se comporta como una especie de divisor de voltaje, y muchas veces cuando uno va a hacer análisis de circuitos, utiliza esta aproximación. De hecho, se los recomiendo si están haciendo ya problemas del Razavi, cuando llegan a la parte del seguidor de emisor o el seguidor de fuente, y una vez utilicen esta aproximación del divisor de tensión. Lo único que tienen que tener muy cuidado es en cuanto a la resistencia mirando el emisor y la fuente. Ustedes la saben, calcular esa bien, aplican este concepto, el divisor de voltaje, y tienen una manera alternativa de encontrar la ganancia de manera rápida. Bueno, aquí está la prueba por pequeña señal. No la vamos a hacer porque es exactamente obtener lo mismo, ¿ok? Pero ustedes la pueden probar en su casa y está probada en el Razavi, ¿verdad? Hacer el análisis de nodos acá, en este punto de acá, y terminan obteniendo la misma ganancia, ¿verdad? Que hemos encontrado intuitivamente, ¿no? Por análisis de divisor de tensión. Entonces podríamos aquí ponernos a hacer el análisis de nodos, ¿verdad? Para encontrar eso. Está en el Razavi, repásenlo, pero no tiene sentido, ¿verdad? Se puede probar fácilmente. Si no, no lo pondríamos, ¿verdad? Entonces, esta sería como la prueba más formal de que realmente la ganancia es esta que tenemos acá. Pero bueno, como les digo, si se puede usar el análisis intuitivo con los atajos que hemos visto, pues usemos. Aquí tenemos la contraparte, ¿verdad? Del MOSFET, ¿verdad? Un seguidor de fuente. Sería un amplificador de este estilo, ¿verdad? No está dibujado. Se me olvidó poner el esquemático, pero no. UE in, UE out y una resistencia acá. RL. Y aquí estamos considerando que lambda mayor que 0, por lo tanto existe un RO. Pero noten que RO tiene uno de esos terminales pegados a la alimentación, así que yo sé que esta alimentación es una tierra en CA, ¿no? Así que este RO en realidad siempre queda en paralelo con RL, que es lo que pasó acá. Normalmente este RO, ¿verdad? Lo vamos a considerar infinito, ¿verdad? A no ser que esté especificado de manera... Lo segundo que hay que notar es que este amplificador, al igual que el base común, siempre va a sufrir de efecto de cuerpo. Entonces, en realidad, formalmente yo debería aquí poner, ¿verdad?, una fuente corriente directa que tiene una ganancia GMB por V sol volt. Pero, como les digo, ¿verdad?, en este curso vamos a suponer que este efecto es secundario. En realidad, generalmente se puede considerar secundario en este tipo de amplificadores, y para eso el simulador está, ¿verdad? Para darnos una respuesta un poco más realista cuando llegue la hora de utilizar este circuito. Así que normalmente no vamos a considerar esto, ¿verdad? En este curso, tranquilos, no va a salir en los exámenes ni en los proyectos. ¿Ok? Igual, ¿verdad? Fíjense que a la hora la verdad esto es equivalente a un divisor resistivo, ¿verdad? La ganancia V out se puede, ¿verdad? La ganancia entre V out y V in se puede derivar por medio de un análisis de un divisor resistivo. Ahorita lo vamos a probar, capaz que alguno de ustedes, ¿verdad?, no está muy convencido de estos análisis intuitivos. Vamos a hacer la prueba formal ahí en unos 5 minutos. Bueno, ¿cómo logro yo que este amplificador tenga una ganancia, digamos, igual a 1? Ya la única manera en que este amplificador puede ganar 1, digamos, especiando RO, es si RL es mucho mayor que 1 sobre GM, entonces la ganancia de este amplificador es igual a 1 aproximadamente. Entonces, lo que me conviene, ¿verdad?, es hacer que RL sea lo más grande posible. Bueno, la manera de hacerla infinita es poner una fuente corriente ideal, ¿verdad? Entonces, el seguidor de emisor con ganancia unitaria, que es lo máximo que podemos ganar, es 1 porque la fuente de corriente de colector es constante. Por lo tanto, V base emisor es constante
¿verdad? Y V out sigue exactamente igual a V in. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre seguido, que capaz se me olvidó decírselos antes. Se dice que V out sigue a V in porque vean que es exactamente lo mismo, con una ganancia muy similar a 1, con solo un offset. Solo hay una pequeña diferencia de voltaje en CC. Por eso este tipo de amplificador se le llama también cambiador de nivel o desplazador de nivel, es el otro nombre también. Porque lo que hace es copiar la tensión. En inglés se le dice level shifter. Copia la tensión, pero con una diferencia de voltaje constante, aproximadamente constante. O seguidor, ¿verdad? Se dice que V out sigue a V in. Lo sigue por el hecho que la ganancia es bastante cercana a 1. Si pusiéramos una fuente de corriente real, digamos, aquí está el caso, ¿verdad? Si tenemos, ya que aquí estoy sustituyendo la fuente corriente por este transistor, vean que entonces en ese caso, ¿verdad? Ay, perdón, que no voy a esto. En ese caso, pues yo debería, ¿verdad? Considerar las impedancias características, ¿verdad? De mi circuito, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí está el modelo pequeña señal, ¿verdad? No tengo que hacer mucho, no tengo que ponerme a pensar, ¿verdad? Completamente cómo funciona esto, ¿verdad? Pues lo que tengo que considerar es el RO que está aquí, ¿verdad? Sería RO1, este de acá, y el RO2 que veo para abajo. Es cuestión simplemente de ponerlo en la fórmula, ¿verdad? Recuerden la fórmula intuitiva. La resistencia que está en el emisor dividido entre la resistencia, bueno, en este caso, el source, ¿verdad? Dividido entre la resistencia que hay en la fuente, en el source, más la resistencia vista hacia el source del transistor, que es 1 sobre G. Estoy aplicando la fórmula intuitiva y esta es la ganancia. Si estas dos resistencias son muy grandes, esto es aproximadamente 1. Que es más o menos lo mejor que obtenemos en la vida real con este circuito. Ok. Vamos entonces ahora bueno, me voy a sacar la fuente corriente, ¿verdad? Ok. Vamos a usar el análisis de Thevenin para probar, justificar el divisor de tensión, ¿verdad? Porque capaz que ustedes, ¿verdad? Pues dicen, bueno, pero esa prueba el divisor de tensión así, porque hay la fórmula, no es muy arbitraria, hay una manera de probarlo formalmente. Bueno, ustedes la conocen, ¿verdad? Es utilizar el análisis de Thevenin. Recuerden que Thevenin siempre es válido si el circuito se comporta de manera lineal, ¿verdad? Entonces, como estamos haciendo un análisis de pequeña señal, el circuito es lineal. Yo lo que voy a hacer es encontrar el equivalente de Thevenin de esta, digamos, de esta topología. O sea, voy a encontrar el equivalente de Thevenin para allá. Lo primero que voy a encontrar es la tensión de Thevenin. Bueno, siguiendo la regla de Thevenin, ¿verdad? Para encontrar tensiones, saco la carga, ¿ok? Y encuentro la tensión viendo hacia los dos nodos disponibles. Vean que en realidad, como estamos suponiendo que un nodo es común, solo tengo que encontrar el equivalente de Thevenin contra un nodo versus la Tierra, ¿verdad? Pero no tengo el otro nodo, yo siempre estoy suponiendo que está a Tierra. Entonces lo que tengo que encontrar es la tensión de Thevenin en esta dirección. Pero fíjense que por Thevenin, ¿verdad? Si no tengo corriente acá, tengo conducción eléctrica, pero no tengo corriente, yo puedo decir que V out es igual a V in. Ahora estoy aplicando la regla fundamental de Thevenin, ¿verdad? Entonces, V out es igual a V in. Recuerden que en la vida real, acá lo que tengo es un RP, ¿verdad? Pequeña señal, tengo una resistencia, pero si yo desconecto esta fuente, pues en realidad lo que tengo es un fenómeno de conducción eléctrica con cero corriente. Entonces, esta tensión tiene que ser la misma que acá, porque al haber cero corriente por acá, pero haber un medio de conducción en el camino, significa que la caída de tensión en las mismas tiene que ser igual a cero. No es un abierto, hay un medio de conducción. Y por lo tanto, V out es igual a V. Si yo calculo ahora R Thevenin, mirando hacia ese nodo, recuerden, hay que poner a cero las fuentes,
Cortocircuitamos VIN y ya sabemos, ¿verdad?, que esta impedancia es 1 sobre GM. Así que mi equivalente de Thevenin es este. Y aquí queda claro, ¿verdad?, que se puede probar entonces que Vout es igual a VIN por RE sobre 1 sobre GM más RE. Ahí la ganancia entonces es la que conocemos. Esto sería la prueba, ¿verdad?, por equivalente Thevenin de esta configuración, que es la que hemos venido usando hasta ahora, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si tenemos una resistencia en la fuente? Digamos que la fuente de excitación tiene una resistencia. Lo que ya conocemos, ¿verdad? Mirando en aquella dirección, ¿verdad? Si yo calculo la resistencia de Thevenin, sé que esta resistencia se va a ver atenuada, ¿verdad? Por beta más 1. Y si encuentro V Thevenin es el mismo caso, ¿verdad? Si yo pongo a calcular aquí V Thevenin en aquella dirección, igual, esto es un abierto, no tengo corriente, que es un abierto, no tengo corriente. Bueno, aquí voy a tener la fuente, digamos. Y V Thevenin sigue siendo igual a VIN. Así que ahora en realidad me aparece este término extra, ¿verdad?, que es la impedancia de la fuente que está alimentando mi circuito sobre beta más 1, pero ya lo conocemos, lo hicimos para las aplicaciones anteriores. Por lo tanto, la ganancia es de nuevo la regla, ¿verdad?, de divisor de voltaje. O la regla intuitiva, cualquiera de las dos es lo mismo. Vea que aparece entonces este término de acá. Eso hace que la ganancia sea todavía menor que 1. ¿Pasará ese problema en un BJ, en un MOSFET? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? Porque el MOSFET sabemos que la RG no la ve. No hay manera de verla desde la fuente del transistor RG. Entonces esto no es un problema, ¿verdad?, para el emisor, perdón, para el fuente, para el seguidor de fuente. No es un problema para el seguidor de fuente. Sí lo es para el seguidor de emisor. Bueno, y con respecto a la impedancia de entrada, ¿verdad?, ni perdemos el tiempo en calcularla, ¿verdad? Fíjese que recuerden que cuando calculamos esta impedancia de entrada mirando hacia la base en el emisor degenerado, RC no juega, ¿verdad? Porque vean que no hay conexión entre estos nodos. Aunque yo considere RC, ¿verdad? Porque yo pusiera RC acá, digamos. Ponía RC aquí, en el emisor común degenerado, ¿verdad? Pero no tiene RC. Esto no jugaba, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar la misma fórmula que ya conocemos. ¿Para qué nos vamos a poner a derivarla? Del emisor común degenerado, la resistencia RE se ve amplificada a 1 más beta veces. Eso está bueno, porque significa que este amplificador tiene una muy buena impedancia de entrada. Está amplificando la resistencia, ya no solo es RP, sino que es 1 más beta RE. Si consideramos la impedancia de salida, ¿verdad?, en esta configuración, ¿verdad?, recordando que tenemos que partirla en 2, pues aquí sí tenemos un problema. Fíjese que la impedancia de salida crece levemente, ¿verdad?, debido a que vemos este fenómeno de la resistencia en la fuente. Entonces, aunque la tenemos dividida por beta más 1, ese es un problema, ¿verdad? Sin embargo, vean que si esto fuera un MOSFET, ese término no existe, ¿verdad?, si fuera un MOSFET. Lo cual hace que las etapas MOSFET de seguidores sean muy populares, ¿verdad?, porque tienen esa manera. Ok, vean qué interesante. ¿Para qué me puede servir esto? Okay. Bueno, el efecto L ya lo vimos, no lo voy a, aquí está otra vez, ¿verdad? Simplemente vean que la resistencia queda en paralelo con RE. Así que simplemente poner en paralelo en todas las fórmulas que tenemos hasta ahora RO. En realidad, como les digo, si el transistor está bien diseñado, ni lo ponemos. ¿Okay? Porque está bien diseñado. Esto es como, bueno, para ser muy formal, ¿verdad? Veamos lo siguiente, ¿verdad? Recordemos que en el caso del transistor BJT, yo tengo una ganancia de corriente entre la corriente del emisor y la corriente de IL igual a beta veces más 1, ¿verdad? Entonces, el amplificador de tensión
seguidor de emisor no gana en tensión, pero está ganando un montón en corriente. ¿Eso para qué me puede servir? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un amplificador emisor común? ¿Se acuerdan? Y le ponía un RL. ¿Cuánto era la ganancia en este amplificador? ¿Se acuerdan? A ver, Era de muy memoria. pequeño. ¿Por qué se hacía pequeño? ¿Cuánto es la fórmula de ganancia? RC, Porque era el paralelo. paralelo. Muy bien, Pablo, muy bien, ahí está. Y Gabriel también estaba. El RL empieza a mandar, ¿verdad? Si el RL se hace muy pequeño, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que, si lo vemos formalmente, qué es lo que pasa? Que este amigo le está chupando un montón de corriente, ¿verdad? Se está trayendo toda la corriente que debería usar este amplificador, ¿verdad? Para tener ganancia, se la está llevando RL, ¿verdad? Se me está yendo esta corriente IL, por así decirlo, se me está yendo por esa L. Entonces, a mí me conviene aumentar esta RL, de alguna manera. Bueno, una manera de hacerlo es colocar un circuito de este estilo, donde la corriente de carga que yo necesito alimentar se ve atenuada por un factor de beta a veces. O sea, esto se le conoce y esto recibe el nombre de separador de dominios de corriente, pero si lo hablamos de una manera coloquial y como normalmente lo vamos a usar por el resto de los días, es un buffer. Esto sirve como un buffer de corriente, un separador de dominio de corriente, que me va a ayudar a eliminar este efecto de RL y que la ganancia del amplificador no se caiga mucho. ¿Por qué? Porque la resistencia de carga se va a ver multiplicada beta veces más 1 vista desde la base. Eso, vamos ahora a hacer un ejemplito para terminar la clase. Vamos a ver qué es la gran ganancia que tenemos con el seguidor de emisor. De hecho, esta es la etapa por excelencia utilizada para salir en cualquier amplificador operacional, un amplificador de potencia como el que vamos a hacer en el proyecto del curso, que ya en una semana lo voy a ir entregando. ¿Okay? El seguidor de emisor es la base, lo que se conoce como el amplificador push and pull, que es el amplificador tradicional clase AB utilizado para aplicaciones de potencia. Ahora hay amplificadores mucho más modernos, lo que se conoce como amplificadores conmutados, que son como los que ustedes tienen en sus teléfonos celulares. Son amplificadores más avanzados de conmutación ACDC, que no vemos en este curso, o sea, se dejan para el curso, si ustedes llevan el curso electrónica de potencia, o que da Carlos Mesa, van a conocer ese tipo de amplificadores, ¿verdad? Pero por lo menos hasta donde llegamos nosotros con amplificadores lineales, este seguidor de emisor o seguidor de fuente va a ser en la etapa de salida por excelencia, porque me va a permitir manejar mucha corriente. Bueno, aquí tenemos, este es el caso, ¿verdad? Del seguidor de fuente. Vean que, de nuevo, ¿verdad? RO queda en paralelo con RL y el que domina acá es 1 sobre GM. ¿Eso qué quiere decir? Que si RL es pequeño en el amplificador, no hay problema, porque 1 sobre GM también es pequeño. Este amplificador también, el BJT, me puede dar mucha corriente. La ventaja que tiene el MOSFET sobre el BJT es que la impedancia de entrada acá es infinita. O sea que eso es todavía mucho más bueno para poner después de un common source. O sea, si yo tengo un amplificador common source, no vamos a hacer el ejemplo, pero está hecho en el Wasabi, ustedes lo pueden ver. Lo ideal es ponerle un seguidor de fuente. Vamos a polarizarlo con una fuente corriente para manejar una RL pequeña. ¿Por qué? Porque esto va a ser V-in y esto va a ser V-out. ¿Por qué? Porque este amplificador, recordemos, intrínsecamente tiene una ganancia casi de 1 y la corriente que se va por ahí es casi 0. O sea, la impedancia que vemos en paralelo con RC es prácticamente infinito. Y en este amplificador lo más probable es que AV siga siendo aproximadamente menos
GM por RD. Bueno, aquí le puse RC, pero es RD, ¿verdad? Esa es una de las ventajas maravillosas que tiene este amplificador. Entonces no tiene ganancia, esto gana aproximadamente 1, probablemente un poco menos que 1, porque esta fuente de corriente no va a ser ideal, pero no voy a alterar la corriente de la etapa anterior. Bueno, ya más o menos nos vamos dando cuenta que para que estas etapas de amplificación funcionen, es necesario integrarlo, ¿verdad? Es necesario usar 2 o más. Aquí obviamente este circuito no funciona porque este transistor no está polarizado, ahora está polarizado a través de RD, más o menos funciona. Pero eso después lo vamos a ver ya más prácticamente. Este es solo un análisis de pequeña señal. Profe, Sí, creo que en la diapositiva anterior hay un error, pero es aquí ya lo vi, impedancia. Ok, esa, sí. En la de efecto Early también, profe. Sí, aquí también. Efecto. Efecto early, ¿no? Algo así. En el título. Ustedes no saben alemán, qué barbaridad. Sí, no, disculpe, esto ya está. Cuando los veo aquí, ya yo las sigo ahí anotando. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta ver polarización y un ejemplo. Pero bueno, entonces, la verdad que vamos bien. No los quiero saturar, ¿verdad? Porque vamos bien, vamos a tiempo. De hecho, vamos adelantados pese a que tuvimos un día menos de clase. Entonces, capaz que vamos a parar acá para no saturarlo. La verdad que vamos bastante bien en el tiempo con las fechas. Y así me queda el próximo miércoles para terminar este tema y hacer algunos ejercicios. Tengo planeado 1, pero voy a poner un par más. Y voy a hablar con Josué a ver si el de hoy en 8 les ofrece a ustedes también alguna solución de algunos ejercicios. Me dice que también que no muchos se pudieron conectar a lo del LT-Spice, entonces capaz que si tienen alguna consulta para de hoy en 8, él puede atenderlos a esta hora también. Tienen alguna otra consultilla. Y la idea sería que entonces ya la semana que viene cerramos, ¿verdad? Hacemos alguna buena práctica de estos temas e ingresamos la primera semana después de Semana Santa con el cascodo y el copiador de corriente, el diferencial, y quedamos listos para examen prácticamente. De hecho, creo que ya incluso el martes podríamos ver un poquito el cascodo, como para que vean que no es nada del otro mundo. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, gente, para que no nos saturemos por hoy. Y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Profe, Sí. ¿cuándo dice que entregaría el proyecto? Bueno, lo que pasa es que tengo que coordinar con el examen. Déjame ver un momento, voy a partir de esto acá. Pero, ¿sería la otra semana o no? No, todavía no. Creo que yo había dicho que era entiendo. aproximadamente por ahí de semana 10 lo voy a entregar en el proyecto. La idea es que ustedes tengan tiempo para entregarlo más o menos con el examen final, el proyecto final. Entonces, porque yo voy a hacer 2 entregas, voy a hacer una entrega preliminar, como un análisis, un diseño inicial, que lo vamos a revisar, y luego les voy a dar unas semanas más para que ya entreguen el diseño final. Entonces, todavía falta, tranquilos, porque además si se los doy ahora se me van a asustar y se me van a terminar de ir el curso, ya me llegan solo 12, y les pongo el proyecto se me van a asustar, se me van a ir a más. Pero van a ver que en realidad cuando empecemos ya con el amplificador diferencial y empecemos con la alimentación, van a ver que el proyecto en realidad es muy sencillo. Pero si lo entrego ahora se me van a asustar, entonces mejor no lo vamos a entregar ahora. Está bien, sí, digamos que por ahí es semana 8, 9, lo más temprano, más tarde semana 10 lo vamos a entregar. ¿Okay? No, es que me pareció haber escuchado que iba a entregarlo, pero... No, la idea es que ya lo voy preparando para tenerlo listo para entregarlo, pero no, todavía no. Primero viene el primer parcial, que ese es en semana 9, el primer parcial, ¿verdad? Así que estamos ahí un mes aproximadamente, ¿verdad? El examen. Estamos 19 y es el 23, estamos a un mes del examen, así que me quedan, por ahí la semana que viene le metemos un poquito al casco, o si no, cuando volvemos de Semana Santa, y le metemos al casco. Bueno, hay que recordar que profe, gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos, gente. Hasta luego. Gracias, profe. Hola, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.